Hello everybody, Pascal here from Neutrality Studies and today Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy es domingo, 20 de julio. Pensé que podríamos reflexionar durante unos 20-25 minutos sobre algunas de las cosas que han sucedido esta semana y sobre lo que me hace pensar en cómo funciona el sistema internacional en estos tiempos tan tristes. Como sabéis, lo que estamos viendo es una escalada hacia Rusia, una escalada en Asia Occidental y Oriente Medio, y también estamos viendo preparativos para la guerra en el Pacífico. Así que todas las señales de nuestro tiempo apuntan a una violencia cada vez mayor en las relaciones internacionales. Mi pregunta es, por supuesto, ¿por qué vemos esto? ¿Cómo podríamos detenerlo de manera óptima? Pero antes de poder hacer un análisis adecuado de cuáles son los elementos individuales de esta escalada, necesitamos entenderlos para llegar a una situación mejor. Esta semana, o mejor dicho, en los últimos, digamos, 10 días, ha sido bastante interesante para mí, por un par de invitados que he tenido. have been quite interesting because of a couple of guests I've had. So let me maybe point this out that on my channel in the last week. Permíteme señalar esto. En mi canal, la semana pasada, tuve, creo, a 2 personas que me gustaría mencionar especialmente. La primera es el último vídeo del canal, con el embajador Sándor Kushai, ex embajador húngaro en China y en Malasia. Ahora está jubilado. Y me dijo que uno de los principales problemas del funcionamiento de la Unión Europea es que la diplomacia depende mucho de los objetivos políticos, por supuesto, de la dirección actual, pero no tanto de la dirección de los estados-nación individuales, sino más bien de las preferencias de todo el bloque. Y el propio bloque está atravesando actualmente grandes problemas de liderazgo. Volveré sobre este tema del liderazgo. Esto afecta a la manera en que los diplomáticos sobre el terreno pueden hacer su trabajo, así que él lo atribuye claramente a un problema de liderazgo. Y eso es algo que he visto en este canal y en las conversaciones con mis entrevistados una y otra vez, que actualmente la Unión Europea está atrapada en una caquistocracia, donde solo los peores y más corruptibles individuos logran llegar a la cima, y luego siguen políticas que no responden ni al interés nacional ni al interés europeo, sino únicamente a su propio interés personal, muy limitado y egoísta. Y por supuesto, el mejor ejemplo de esto es Volodymyr Zelensky. Aunque no forma parte de la Unión Europea ni de la OTAN, es una expresión de ese tipo de liderazgo. Una persona cuyo destino político y privado está ligado al 100% al futuro de la red transatlántica que también representa. Estas personas toman decisiones que son directa y diametralmente opuestas a los intereses de la mayoría de sus poblaciones, pero encuentran suficiente apoyo en Occidente y también en los medios de comunicación, y también en los centros de poder, por supuesto Washington en primer lugar, Bruselas, Berlín, Londres, y así sucesivamente, río abajo. Brussels, Berlin, Paris, London, and so on, downstream. Y lo que hemos visto en la guerra de Ucrania, la forma en que Ucrania ha sido instrumentalizada como punta de lanza de la alianza de la OTAN contra Rusia, es la transformación de Ucrania de ser básicamente una nación postsoviética imperfecta, una antigua república soviética, en un verdadero Estado-nación. Pasó por procesos de construcción nacional y estatal en los años 90 y 2000, transformándose a partir de ahí, adoptando una posición independiente, también oficialmente neutral, y siendo consciente de que debía actuar con cautela en sus relaciones internacionales, hasta convertirse en una herramienta de la política de las grandes potencias. Eso llevó tiempo, pero también requirió una transformación de su liderazgo. Y eso, por supuesto, lo hemos visto. Y el momento más flagrante de transformación del liderazgo fue, por supuesto, 2014, el Maidán, el golpe de Estado, cuando un gobierno neutralista fue reemplazado por la fuerza bruta por un liderazgo dispuesto a alinearse con Europa y Occidente. Y ese liderazgo también se volvió completamente y absolutamente dependiente. Y no es solo el señor Zelensky. Hay otros, ¿verdad?, que también se benefician de las redes y vínculos transatlánticos en los que están personalmente involucrados, mientras básicamente traicionan a la mayoría de su población y siguen utilizando la narrativa
de defender a la nación ucraniana y demás. Pero en realidad, lo que están haciendo es asegurarse de que Ucrania sea sacrificada como un cordero en el altar de los objetivos geoestratégicos neoconservadores. Así que esta es una pieza del rompecabezas, la forma en que esta oligarquía caquistocrática está en el poder y conectada con las redes transatlánticas. Is in power and is linked up to the transatlantic networks. But then if you combine that with the views and Pero si combinas eso con las opiniones y el análisis de Nell Bonilla aquí abajo, a quien tuve en mi canal al principio de la semana, ella es una joven investigadora y se tomó el trabajo de revisar todos los think tanks, y no solo think tanks, sino también redes transatlánticas que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial, con, ya sabes, por un lado, un objetivo muy loable, la reintegración de Europa. Incluso la Alemania nazi, la antigua Alemania nazi, ahora, ya sabes, la nueva Alemania, y debo decir, ya sabes, la Alemania dividida, la Alemania ocupada, y la reintegración de esa sociedad no solo en Occidente, sino de nuevo en la sociedad internacional en general. Se crearon todos estos think tanks e instituciones, incluidas las instituciones que están muy cerca de los centros de poder, lo que incluye a los partidos alemanes, con cosas como el German Marshall Fund, con cosas como la Fundación Konrad Adenauer, por supuesto, la Fundación Adenauer siendo básicamente el brazo de think tank de la CDU. Pero todas estas instituciones luego crearon programas y oportunidades para que jóvenes líderes con aspiraciones pudieran ir a Estados Unidos o intercambiar con los británicos y con los franceses. Y tienes todos estos acuerdos de amistad. British and with the French, and you have all of these friendship agreements. But one thing that this did downstream is also create. Pero una de las consecuencias de esto fue también la creación de redes de dependencia y comunidades epistémicas que piensan de manera similar. Y cuanto más avanzamos a través de la Guerra Fría y hacia los años 90, más cautivos ideológicamente se volvieron estos sistemas, al intentar captar realmente a los jóvenes, formarlos, y luego asegurarse de que consigan buenos puestos de liderazgo, no solo en la política, sino también en los negocios. Y el ejemplo número uno de esto es, por supuesto, el Foro Económico Mundial, con Klaus Schwab presumiendo abiertamente de la manera en que el Foro Económico Mundial es capaz de llegar directamente a los gabinetes de Europa y Norteamérica y de tener a algunos de sus jóvenes líderes sentados en cada gabinete. Esto no es una teoría nefasta sobre cómo algunas personas manipulan las relaciones internacionales. En realidad, es simplemente la forma en que suelen funcionar estas redes. Y no es solo una, hay varias. Lo que hacen es crear una comunidad epistémica. Crean una burbuja de personas más o menos afines que luego tienen intereses que probablemente están desvinculados de los intereses de la mayoría de sus poblaciones. Y así se crean estos tipos como Zelensky. El tipo Merz, Friedrich Merz, es, por supuesto, un ejemplo magnífico. BlackRock Merz, como lo llama constantemente Alexander Christoforou, que formaba parte de esta comunidad de financieros de BlackRock, que canalizan proyectos empresariales, geopolíticos y económicos, también en Europa, pero a nivel mundial, a través de una financiación masiva. Así que no se trata solo de los think tanks y los partidos y demás. También es la comunidad empresarial. También son las comunidades financieras, ¿verdad?, que trabajan en estas redes y se reúnen de vez en cuando y luego se reparten cargos entre ellos. Por eso llamamos a esto una puerta giratoria. O también, ya sabes, cuando nos referimos a la corrupción de un sistema, como siempre son las mismas personas las que se mueven de un puesto a otro, aunque no sea en la misma industria. Eso se fomenta y se crea, pero es fomentado y creado por el sistema. Así que esto creo es un punto muy importante. Y si tienes tiempo, te recomiendo ver la charla con Nell Bonilla, ya que ella lo explica aún más a fondo. Este es un tema importante, ¿verdad? Que tenemos élites capturadas. No son necesariamente lo peor de lo peor. Simplemente están mentalmente en un lugar diferente al de la mayoría de la gente, que luego termina votando por ellos o formando parte de ellos.
porque de nuevo, no votamos por todos ellos. Algunos simplemente son instalados y están ahí gracias al poder del capitalismo. Porque si no tenemos voz sobre los directores generales y demás de estas empresas privadas, ¿verdad? Es el capitalismo el que simplemente coloca a esas personas ahí, y luego las redes en las que están determinan si pueden encontrar o no una próxima oportunidad. They might find a next opportunity, and you see that of course also with the politicians, right? Y eso, por supuesto, también se ve con los políticos, ¿verdad? Que a veces son elegidos y luego a veces son colocados en un banco central o se convierten en directores ejecutivos de grandes corporaciones. Se sientan en los consejos de administración de algunas de estas empresas. Ahora necesitamos combinar esto también con el análisis de lo que estas personas intentan hacer. Dejemos por un momento el ámbito de la economía, los think tanks y las ONG, y vayamos directamente a la esfera política, especialmente la Unión Europea, y la forma en que la UEM, desde que Ursula von der Leyen llegó al poder, creo que en 2019, y anunció que su administración, ¿cómo se llama? La Unión Europea, no el gabinete, que su era sería una era de la geopolítica. Desde que dijo eso, realmente se propuso ejercer un control más directo sobre estados no miembros de la UE, que aspiran a convertirse en estados miembros. States that are aspiring to become EU member states, and you could see how the EU's been putting pressure mostly on. Y se puede ver cómo la UE ha estado ejerciendo presión principalmente sobre ellos. Al principio con la primera Comunidad Económica Europea y luego la UE, la idea para los terceros estados que querían unirse al bloque era que la UE tenía ciertos estándares mínimos, especialmente en cuanto a democracia y buen gobierno, y los países debían adaptarse a ellos. Una vez que lograban cumplir con la lista de requisitos, equilibrio de poderes interno, independencia del poder judicial, debido proceso, tener un sistema legal, esto y aquello, entonces se calificaba y se integraba. Ahora ya hemos visto en el caso de Turquía, que solicitó unirse al bloque en los años 70, que el discurso sobre los ajustes necesarios siempre fue, en el trasfondo, una posibilidad para mantener a ciertos estados fuera, ¿verdad? Simplemente, nunca habría un momento en que estos estados superaran todos los obstáculos, mientras que hay otros países que todavía se encuentran en circunstancias algo dudosas y que quizás no hayan cumplido con toda la lista de requisitos, pero que luego son integrados y avanzan. Pero lo que estamos viendo ahora, desde hace un par de años, es que la UE está utilizando este discurso sobre lo que los estados deben hacer para presionarlos también a implementar reformas no democráticas en casa. Y mi ejemplo favorito aquí es realmente lo que está ocurriendo en Georgia, porque la presión en los últimos años para cambiar el régimen en Georgia y deshacerse del gobierno de sueño georgiano, elegido popular y públicamente, que quiere a todos los efectos mantener una posición intermedia, han permitido entre Rusia y Occidente, sin convertirse en un segundo frente para la guerra Occidente-Rusia, pero tampoco acercándose demasiado a Rusia, ¿verdad? While not cuddling up with Russia, right? Lasha Kasaradze on this channel has said several. Lasha Kasaradze ha dicho varias veces en este canal, mirad, ya tenemos suficientes problemas con los rusos. Conocemos los problemas con los rusos. Los rusos, a pesar de que a veces tenemos buenas relaciones, también hemos tenido épocas de malas relaciones. Y nadie tiene que enseñar a los georgianos cómo no gustarles Rusia. Los georgianos entienden tanto lo bueno como lo malo de los rusos. Pero lo que los georgianos no quieren es convertirse en una segunda Ucrania, ¿verdad? Así que, lo que no debemos hacer como georgianos es antagonizar a Rusia hasta el punto de dejarles solo una opción, que es la opción ucraniana, la opción militar. Así que intentan abstenerse. Georgia está intentando mantenerse en un terreno intermedio, que es un terreno muy difícil, ¿verdad? Porque constantemente necesitas no solo equilibrar, sino que constantemente necesitas contrarrestar estas fuerzas de presión que vienen de Moscú, pero que también vienen de Bruselas. Y esto lo vemos muy claramente. Te menciono aquí Russia Today, por supuesto, porque ellos realmente informan sobre esto, sobre la manera en que se está ejerciendo esta presión sobre Georgia.
Y te recuerdo que el año pasado, en diciembre, octubre, noviembre, diciembre, hubo una gran campaña, protestas en Tiflis, que al menos en parte, no sé si fueron financiadas desde el exterior o no. No puedo decírtelo. Pero lo que sí podemos decir, porque tenemos entrevistas al respecto, es que personas volaron a Tiflis desde diferentes partes de Europa, y bueno, la población en general, el entorno cercano de Georgia, para apoyar a los manifestantes contra el gobierno. Y de nuevo, es un gobierno elegido democráticamente, ¿verdad? E hicieron cosas como disparar grandes cantidades de fuegos artificiales contra el edificio del Parlamento. Todo mientras los medios occidentales llamaban a esto una protesta pacífica. Intentaban cegar a la gente, ya sabes, con punteros láser. Estaban apuntando con punteros láser a las fuerzas de seguridad que custodiaban el edificio del Parlamento. Y los medios occidentales calificaron eso como una protesta pacífica. Los medios y líderes occidentales, incluida Kaja Kallas y demás, así como la administración saliente, advertían a Georgia que debía permitirse la protesta pacífica. Si una protesta así, ya sabes, lanzando fuegos artificiales contra el personal de seguridad e intentando cegar a la gente con punteros láser, ocurriera en Berlín, París o Londres, inmediatamente habría una represión muy violenta contra ese tipo de protesta, y se calificaría de terrorismo doméstico. Cosas así, ¿verdad? Pero con Georgia, las exigencias de la UE, Bruselas, eran que esto debía permitirse. Fue un momento en el que la UE intentó un cambio de régimen contra el gobierno de sueño georgiano, con esta ex embajadora de Francia en Tiflis, que luego fue naturalizada como ciudadana georgiana, Salomé Zurabishvili, quien incluso llegó a ser presidenta en una elección directa. Fue elegida presidenta y se negaba a dejar su cargo porque decía que el gobierno actual, que además todo ha sido elegido de manera justa y democrática, e iretsemis. Y ella estaba básicamente sentada allí, esperando para tomar el poder, ¿verdad? Para asumir el poder y ser la líder del gobierno de transición. Ese era claramente, absolutamente el plan en algunos sectores de las capitales occidentales. No funcionó. Los georgianos, de hecho el gobierno actual, se mantuvieron firmes y lograron desescalar la situación, con éxito. Al final, estas protestas se disiparon, pero todo el asunto aún no ha terminado. Se puede ver cómo la presión de la UE sigue en curso, y cómo actualmente la UE incluso amenaza con cancelar la candidatura de Georgia para ser miembro de la UE. Porque Georgia, a pesar de todos los problemas que tiene con la Unión Europea, todavía quiere formar parte de ella. Y hay que entender que esto no es irracional, en absoluto. Esto tiene todo el sentido del mundo, porque la Unión Europea es el mayor bloque comercial. Las oportunidades económicas para cualquier país que logre unirse al mercado común son enormes, y es la mejor oportunidad para que una nación pequeña como Georgia pueda realmente desarrollar ciertas industrias estratégicas y luego tener acceso a un mercado mucho más grande para sus exportaciones, especialmente porque un país como Georgia puede producir a precios mucho más bajos. Así que, por ejemplo, para el vino georgiano, o incluso para industrias georgianas que pudieran establecerse en Tiflis y sus alrededores, podrían empezar a exportar masivamente a la Unión Europea si simplemente se redujeran estos aranceles y si compitieran en igualdad de condiciones. Por eso, Serbia también quiere unirse. Y eso no es señal de que estos países intenten alinearse con la Unión Europea. Está intentando beneficiarse de la idea original de la primera Comunidad Económica Europea y luego de la UE, en la que se transformó hace unos 20 o 25 años. La idea siempre fue tener un mercado común y ser un proyecto económico. Solo en los últimos años, menos de una década, este proyecto se transformó completamente en un proyecto puramente geopolítico. Por supuesto, las semillas de eso se plantaron antes. Se plantaron en los años 90 y en los 2000, pero hemos visto la transformación hacia la política de grandes potencias solo en los últimos, diría yo, 6 o 7 años.
hasta el punto de que hoy muchos de mis colegas de la, digamos, izquierda analítica y demás coinciden en que la UE podría estar dañada más allá de toda reparación. Pero dejaremos ese tema para otra ocasión. Lo interesante es que en otras partes del mundo la gente lo ve. Así que los georgianos, el actual gobierno de sueño georgiano, aunque todavía quieren ser miembros de la Unión Europea, también critican a la UE temere y dicen, vemos una injerencia directa en las elecciones georgianas. Parece que algunas de las élites políticas en Bruselas han aprendido ciertas habilidades de la Unión Soviética. Es una crítica muy dura, pero en mi opinión, absolutamente justa. Porque esta forma de presionar a los estados más pequeños para que cumplan es un ejemplo de manual de cómo la Unión Soviética también intentaba presionar a otros. Y aquí no necesitamos ir tan lejos como intentar analizar la relación entre, digamos, Moscú y Varsovia durante la Guerra Fría. Porque Varsovia, Polonia, era, por supuesto, considerada una entidad política directamente dependiente, parte del Pacto de Varsovia y de la Europa del Este comunista. Pero estos países hoy en día se parecen mucho más a los propios países de la Unión Europea y a la forma en que están vinculados con Washington. Así que creo que para Georgia, la manera correcta de conceptualizar su situación política dentro de un gran esquema político es más bien la forma en que Finlandia fue presionada por la Unión Soviética, pero también fue presionada por la Unión Europea, ¿verdad? Y la forma en que la forma en que los neutrales finlandeses tuvieron que actuar con mucho cuidado, intentando no ceder demasiado a las demandas de Moscú, mientras, al mismo tiempo, podían integrarse con la Europa, bueno, no la Unión Europea, perdón, sino la Comunidad Económica Europea, y en general con la economía capitalista y de mercado occidental, manteniendo a la vez lazos amistosos con Moscú. Los finlandeses entendieron que, mientras garantizaran la seguridad de Moscú y de Rusia, mientras se aseguraran de que Rusia no se sintiera amenazada desde el flanco norte, Finlandia era más o menos libre de moverse económicamente, no de forma completa, no de manera absoluta, pero hasta cierto punto para integrarse en Occidente. Y eso es lo que ha pasado hoy. Creo que la valoración de los georgianos es correcta, que realmente la UE y Occidente han adoptado buena parte del manual de la Unión Soviética, esta presión directa. Y aquí me gustaría mencionarles otra cosa que hemos visto en la última semana, que me dejó perplejo, y es que hay una represión muy fuerte en Armenia. Así que Armenia ha reprimido a su oposición, el mayor partido de la oposición, que en este caso es Talizadadiu, un arzobispo, Anisteva Sarkaim Beturmet. Who was leading an opposition party, who's been arrested, and not just him, but also people close to him and... Y no solo él, sino también personas cercanas a él y el partido político que lo rodea, incluyendo a alguien que estuvo en mi canal. Bueno, no incluyendo, quiero decir, él no fue arrestado, pero Arthur Kachikian, que estuvo en este canal, formaba parte del círculo de personas cercanas a este partido de la oposición. Además, no directamente como político, sino como asesor, y en general, dentro del círculo de personas que estaban en oposición política al actual gobierno armenio, Pashinyan. Y muchas de las personas de esta red fueron realmente arrestadas y ahora están acusadas de planear un golpe de Estado. Todavía no tenemos información concreta. Sigo esperando poder hablar con Arthur sobre esto en algún momento. Pero para mí, esto es una represión muy clara contra la oposición política, porque en las próximas elecciones, creo que dentro de aproximadamente un año, tendrían una oportunidad real de obtener un apoyo significativo del voto popular. Y tal como hemos visto en Rumanía, las fuerzas en el poder ahora intentan eliminar a líderes políticos individuales que son populares, para que en las elecciones democráticas no puedan de ninguna manera, forma o modo amenazar al establishment.
establishment. Eso está en una situación muy precaria. Así que vemos que también en Armenia, como las críticas muy justificadas a Pashinyan ahora empiezan a ser presentadas como intentos de golpe de Estado, complots golpistas, y estas personas están siendo apartadas de forma preventiva. Y al mismo tiempo, aquí, déjame volver a esto, tenemos a Kaja Kallas, que al mismo tiempo que esto ocurría, visitó Armenia. Y aquí, mira esto. Es decir, ella visitó Armenia y a Pashinyan, que acababa de reprimir el 30 de junio, y esta represión comenzó el 26 de junio. Perdón, ella visitó el 30 de junio, 4 días después de que comenzara esta represión contra la oposición armenia, los líderes oficiales de oposición política. Y creo en muchas coincidencias, pero no a este nivel, especialmente en aquel entonces. Incluso si es una coincidencia, que ella no tuviera nada que ver, ya sabes, que esto se planificó con mucha antelación y demás, lo cual es totalmente posible. Pero el hecho de que ella, una de las personas menos diplomáticas del mundo, y de nuevo, me remito a mi entrevista con el ex embajador húngaro en China, el señor Kusai, que una de las personas menos diplomáticas del mundo entonces simplemente aplauda el gran liderazgo de Armenia y ya sabes, los elogie. Permíteme leerte del comunicado oficial de la oficina del primer ministro de la República de Armenia. ¿Tenemos aquí un ejemplo? Kaja Kallas destacó la declaración trilateral Armenia-UE firmada en Bruselas como un hito importante en el fortalecimiento de la cooperación estratégica entre Armenia y la UE. El alto representante señaló que Armenia y la Unión Europea nunca han estado tan cerca como ahora. Así que, ya sabes, elogiar a Armenia como un país miembro en desarrollo y aspirante, mientras que solo 4 días antes estaban reprimiendo a su propia oposición. Esto es una señal muy clara, ¿verdad? Incluso si esta visita estaba planeada, no mencionar la represión y no expresar preocupación por el Estado de Derecho no solo es tolerar lo que está ocurriendo, es un aliento. Esto es la UE animando oficialmente a Armenia a continuar la represión contra las fuerzas de la oposición, que podrían querer orientar a Armenia en la dirección de Georgia. Ya sabes, de la misma manera que Finlandia intentó mantener una distancia prudente, tanto de la UE como del sistema de alianzas occidentales, al tiempo que se mantenía alejada de Rusia, es decir, teniendo una política exterior independiente. Esto es un estímulo directo para continuar la vasallización estatal de Armenia, con el fin de servir a los intereses geopolíticos y de las grandes potencias, para que los intereses de Washington se filtren hacia abajo. Llamémoslo así, ¿no? To tickle down interests from Washington, let's call them that, right? Because the EU itself is of course not an independent actor. Kaja Kallas is not an Porque la propia UE, por supuesto, no es un actor independiente. Kaja Kallas no es un actor independiente. Kaja Kallas es el mejor ejemplo de una de estas élites cleptocráticas. Y debo decirlo de nuevo, ella es una hija nacida en la Unión Soviética de un apparatchik comunista en Estonia, que luego dio un giro de 180 grados, y ahora es una apparatchik de la Unión Europea y transmite las preferencias de Washington, ¿verdad? Así que estas personas, estas élites no tienen convicciones políticas intrínsecas. Lo que hacen es, la única convicción que tienen, o lo que hacen, es buscar el poder. Sienten el poder. Y son buenos en eso. Y luego, se aprovechan de otros y succionan la vida política de su anfitrión, hasta que son lo suficientemente grandes como para continuar el legado del poder. Así que de nuevo, su padre fue un funcionario importante y poderoso en Estonia, bajo el sistema soviético, que dependía del poder de Moscú. Y a medida que cambiaron los vientos, la siguiente generación, solo 30 años después, ella es ahora una socia ejecutora del sistema de poder que emana de Occidente. Creo que ella representa de manera paradigmática la forma en que las élites corruptas son capaces de cambiar de alianzas y lealtades, siempre que eso les mantenga en el poder y les conceda más poder del que podrían obtener si actuaran por su cuenta. Y no hay manera de que la pequeña Estonia,
una figura política de la pequeña Estonia, pudiera escalar en la jerarquía tanto como lo ha hecho ella, o como lo hizo su padre, si no estuvieran de algún modo conectados a centros de poder más grandes. If they were not somehow connected to larger power centers. And here, what we see in front of us is them. Y aquí, lo que vemos delante de nosotros es que están actuando e intentando impulsar la agenda de estos, de estos megalómanos, como yo los llamaría, y por supuesto, avanzando e intentando fomentar más de estas alianzas. Así que ahora Armenia está en el punto de mira. Quizá no en el punto de mira, pero hay que capturarlos de manera adecuada y correcta para que no surja una segunda Georgia. Y Armenia está en una posición geopolítica diferente. Tenemos que hablar de esto de nuevo porque también está atrapada entre Azerbaiyán, Turquía y los intereses de su diáspora. Volveremos a tratar este tema. Así que, aunque Georgia y Armenia son vecinos directos, no comparten las mismas dificultades. Pero quiero señalar esto de nuevo. No es solo hipocresía. Sabes, mi amigo Arthur Karchikian habla de la hipocresía de la Unión Europea, pero necesitamos ir más allá de eso. Estamos en un punto en el que no podemos limitarnos a decir que nos sorprende la doble moral y el doble discurso. No, esto es simplemente lo que hacen. Todo ese discurso sobre comunidad, democracia y Estado de Derecho es todo una farsa. Es todo una farsa. Estas personas saben perfectamente que es una farsa. No creen en ello. Esta mujer no cree en nada de lo que dice. Saben que lo que están haciendo es intentar afianzarse. Y de nuevo, como han hecho sus familias una y otra vez antes, simplemente absorben la savia vital de los anfitriones a los que se aferran. Out of the hosts that they attach to, and she managed to skip host from just Estonia to the. Y logró pasar de ser simplemente una presentadora en Estonia a servir a toda la UE, sirviendo únicamente a los intereses de la élite de las redes en las que está, de los jefes que tiene en Bruselas y Washington, y ya sabes, entre ellos mismos, ¿verdad? Incluyendo la sede de la OTAN y demás. Y luego crean este mundo de fantasía en el que creen que son grandes líderes. Y estas personas, por supuesto, están pensando en el siguiente paso, ¿verdad? Ella sigue siendo joven. Probablemente le encantaría ser una de las líderes de la Unión Europea durante una gran guerra con Rusia y presentarse como la Juana de Arco de nuestros tiempos. La primera líder femenina. Una líder en una guerra contra el mal absoluto. Este tipo de cosas, debes entenderlo. Estas personas incluso organizan grupos focales para gestionar su imagen de cara a sus electores, porque todavía necesitan apoyo. Todavía necesitan apoyo desde abajo, pero lo hacen de maneras muy calculadas. No quiero atribuir todo lo que está ocurriendo únicamente a estos líderes, pero sin duda son una parte importante. ¿Tengo algo más que decir? Sí, pero mejor lo dejamos de lado. Supongo que lo importante a tener en cuenta en este momento es que estamos atravesando uno de esos momentos peligrosos en los asuntos mundiales. No solo porque las élites viven en un mundo de fantasía, sino porque hemos creado un sistema en el que los distintos engranajes, incluidos los think tanks, las ONG, la economía política, el complejo militar industrial, se retroalimentan de una manera que genera una escalada. Y eso desincentiva cualquier tipo de solución diplomática, lo que a su vez desalienta enfoques alternativos a la pura geopolítica de poder. Y eso es algo con lo que creo que Rusia ha luchado durante muchísimo tiempo. Es un sistema que también prospera gracias a las mentiras. Pero bueno, la geopolítica, la política internacional, está llena de mentiras de todos modos. Nosotros, como público sometido a la propaganda, estamos constantemente luchando por entender lo que está ocurriendo. Pero eso es simplemente parte del juego. La cuestión para Rusia, para China, para el sur global, es cómo enfrentarse a un sistema que está arraigado y sociológicamente orientado hacia la violencia. Un sistema que está diseñado para la violencia masiva a nivel sociológico, donde estos diferentes engranajes acaban produciéndola. No tengo respuesta para eso. No lo sé, pero creo que es la cuestión de nuestro tiempo para nosotros en Occidente.
¿Cómo desmantelamos ese sistema poco a poco, sin crear una revolución interna al estilo ruso de 1917, que luego mate a millones? Porque eso tampoco sería un desenlace feliz. Entonces, ¿cómo desmantelamos, no reformamos, sino desmantelamos el sistema y llegamos a un lugar mejor como sociedad, como Occidente? Y en cuanto a las fuerzas externas, se trata de cómo lidiar con esta olla a presión. Creo que es una olla a presión. La pregunta es, ¿la presión interna es ya tan alta que incluso si apagas el fuego, igualmente explotará? ¿O todavía podemos despresurizar el sistema? Y si no, ¿cómo se maneja una olla a presión que está a punto de explotar? ¿Cómo la aíslas? No puedes. Ese es el problema. La cocina está interconectada. Bien, esas son mis reflexiones de este domingo, 20 de julio de 2025. Hasta la próxima. July the 20th, 2025. See you next time.